De verdad, México es decepcionante. La pareja suiza Ernesto y Milena murmuraban esto en el andén de la estación central de la Ciudad de México. Para ellos, provenientes de la nación más rigurosa del mundo con respecto al tiempo, el tren rápido azteca TRA, la joya de la corona del transporte mexicano, debería haber sido un juego de niños. Sin embargo, a las 9 de la mañana en punto, lo que presenciaron fue un tren de alta velocidad que partió con precisión milimétrica según el horario. ¿Cómo era posible? Si llegaron a tiempo, ¿por qué las puertas ya estaban cerradas? Ernesto confrontó a un oficial de estación, pero la respuesta que recibió subvirtió fundamentalmente todo lo que creían saber. ¿Qué pudo haberlos frustrado tanto? Una pareja de la nación más estricta con el tiempo fue derrotada por el rigor del tren rápido azteca. Esta es una historia tan sorprendente como aleccionadora. En Saint Gallen, un tranquilo pueblo suizo, vivían Ernesto y Milena, una pareja de más de 60 años, jubilados y apasionados de los ferrocarriles, siempre en busca de su próximo destino de viaje. Un día, Ernesto encontró un artículo que llamó su atención en una revista. El tren rápido azteca de México sale con precisión de segundos. Incluso por un segundo de retraso se emite una disculpa por el altavoz. Al leer esto, Ernesto resopló con desdén. Los mexicanos son demasiado exagerados. Parece que tienen que sonar como robots de puntualidad. Milena, su esposa, asintió a su lado. Los ferrocarriles suizos son increíblemente precisos, pero ¿no están presumiendo demasiado los mexicanos? Su confianza estaba justificada. Suiza se encuentra entre las naciones más puntuales del mundo. Si un tren se retrasa incluso un minuto, las quejas se acumulan y la compañía ferroviaria lucha por emitir certificados de retraso. Especialmente en los trenes de larga distancia que conectan ciudades, la operación puntual es vista como el pilar de la confianza social. Para la pareja que vivía en este entorno, la afirmación de que el ferrocarril mexicano era más preciso que el suizo era simplemente increíble. Lo vieron como un intento de crear la imagen de que México es avanzado, mirándolo con ojos de superioridad. ¿Precisión de segundos? Es ridículo. ¿Cómo podría ser eso posible? La cara de Ernesto irradiaba orgullo y superioridad. Estaba convencido de que solo la red ferroviaria de su país, Suiza, era la más eficiente y razonable del mundo, con sistemas flexibles que se adaptaban a la vida real. La pareja decidió viajar a México no solo por placer, sino para verificar si el ferrocarril mexicano realmente superaba al suizo. Se podría decir que viajaron con una mentalidad de jueces. Este viaje era menos sobre honrar la cultura mexicana y más sobre vamos a poner a prueba si son tan buenos como dicen. Una semana después se dirigieron al aeropuerto de Zúrich. En el aire frío del invierno, Ernesto y Milena llevaban consigo expectativas mezcladas con superioridad. Su destino era México, el lugar que afirmaba ser más estricto con el tiempo que su propia nación. Iban a verlo con sus propios ojos. Una vez en México, su principal interés era, por supuesto, experimentar el TRA. Eligieron específicamente la ruta clásica de la Ciudad de México a Mérida. La hora de salida, los asientos y el número de tren estaban confirmados. Solo tenían que llegar al andén a la hora de salida. Y eso debería ser suficiente. Estaban seguros de esto. Era la norma suiza. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ernesto escudriñó los alrededores con una mirada aguda, como un fiscal, buscando algo que criticar. Recorrió la terminal con una mirada crítica. Al cruzar la sala de llegadas, vio una multitud ordenada y fluida, con anuncios en un español extranjero. Ernesto se apresuró a criticar. Las letras son demasiado pequeñas. La combinación de colores no es pensada para el usuario. Esto fue su veredicto sobre la señalización del AICM apenas llegó. Milena, a su lado, simplemente asintió, sin sorpresa. Después de todo, este viaje había sido planeado para confirmar su decepción, verificar el mito ferroviario mexicano solo para demostrar que no era nada especial. Para ellos, la visita a México no era para experimentar asombro, sino para emitir un juicio frío. Ernesto, tirando de su maleta, se topó con la espalda de alguien. Frunció el ceño. Sin embargo, el joven que había chocado inmediatamente se dio la vuelta, se disculpó rápidamente con un «disculpe» y siguió su camino. «Buena educación al menos», murmuró Ernesto, pero su tono era como si estuviera dando una calificación a regañadientes. Sin embargo, el viaje desde el aeropuerto fue sorprendentemente fluido. Siguiendo las instrucciones de transferencia, llegaron fácilmente al metro. Los boletos se podían comprar fácilmente en máquinas expendedoras. No había señales de retraso.
Ni siquiera necesitaron pedir ayuda. Para él, que quería criticar la falta de consideración mexicana, era demasiado fácil. No tiene gracia, se le escapó. Milena sonrió a medias. ¿Qué pasa? ¿Querías más caos? Solo pensaba que encontraría alguna imperfección, respondió Ernesto, sintiéndose un poco avergonzado. Después de registrarse en el hotel, la pareja salió a pasear por las calles de la Ciudad de México. El centro histórico estaba lleno de gente, pero había un ruido ordenado en el caos. El orden en la confusión fue su primera impresión. Poco después, entraron en un pequeño cafecito. El café que pidieron fue servido meticulosamente en minutos. Ernesto levantó las cejas. Es rápido, y la leche y el azúcar están colocados simétricamente. Su mirada ya no era de crítica, sino de búsqueda de fallos. Milena preguntó, ¿estás un poco molesto? No sé, parece que no hay nada de qué quejarse. Me siento incómodo. Incluso me pregunto si el problema soy yo, respondió Ernesto, ladeando la cabeza con incertidumbre. Él era un suizo orgulloso de su rigor, con una profunda obsesión por la estética del tiempo y el orden. Pero después de unas pocas horas en México, sentía que había entrado en contacto con una atmósfera de precisión que trascendía incluso la suya. Bueno, el evento principal es mañana, dijo, echando un vistazo a su reloj. Veremos qué tan puntual es realmente ese té. R.A. Milena solo le dedicó una sonrisa irónica a su esposo y no dijo nada más. Esa noche, la ciudad vista desde la habitación del hotel estaba ordenada. Las luces rojas de los semáforos se alternaban con precisión y los movimientos de las personas al cruzar las intersecciones no tenían vacilación. Ernesto miró por la ventana, preguntándose si este lugar realmente vivía dentro de su propio orden. No estaba del todo listo para admitir este sentimiento, pero algo definitivamente había comenzado a moverse dentro de él. A la mañana siguiente, Ernesto tomó un desayuno ligero en el vestíbulo del hotel, lleno de anticipación por el viaje en el TRA. Su destino era Mérida. Por fin había llegado el día de abordar el símbolo del ferrocarril mexicano que tanto había deseado. La noche anterior, Ernesto había verificado repetidamente el horario en su teléfono inteligente. El tren que iban a tomar era el de las 9 a.m., con destino al sur. Él pensó, para el tren de las 9, basta con llegar a la puerta 15 minutos antes y luego 10 minutos para llegar al andén. Su juicio se basaba enteramente en la noción suiza del tiempo. En Suiza, la hora de salida significa el momento en que las puertas se cierran. Mientras llegues al andén antes de eso, generalmente puedes subir. Un error de unas pocas decenas de segundos está dentro del margen permitido. Llegar al tren justo a tiempo era algo natural. Estaba seguro de esto. Milena estuvo de acuerdo con Ernesto y sugirió, ya que estamos en México, ¿por qué no compramos un buen por lonche por almuerzo de la estación? Aunque llegaron a la estación central a las 8:40 a.m., con mucho tiempo de sobra, lo pasaron comprando en las tiendas de la estación. Hay muchos paquetes dirigidos a extranjeros, ¿no? Es una estación muy bien organizada, comentaron mientras paseaban con aire turístico, como si el tiempo no importara. Se distrajeron eligiendo por lonches, revisando tiendas de por souvenirs, e incluso comprando algo de beber. Cuando se dieron cuenta, el reloj marcaba las 8:57 a. Es hora de ir al andén, dijo Ernesto con calma. La pareja finalmente pasó por la puerta. Caminaron hacia la plataforma del TRA, revisando el mapa de la estación. Al subir por la escalera mecánica y llegar al andén, eran las 8:59 a.m. Ernesto todavía pensaba que tenía tiempo de sobra. Tiró la botella de agua medio vacía que tenía en la mano a un bote de basura al final del andén. Hizo este movimiento tranquilamente y con parsimonia. Pero en ese instante sonó la melodía de partida del TRA. Luego, el anuncio que salió por el altavoz hizo que ambos se estremecieran. Este tren está a punto de partir. Por favor, presten atención. El TRA, que estaba detenido en el andén, cerró sus puertas unos segundos antes de que ellos se presentaran. Luego, comenzó a moverse suave y silenciosamente. ¿Ese no es nuestro tren?, exclamó Milena. La cola del tren ya estaba a punto de desaparecer al otro lado del andén. Debe haber un error. Llegamos a tiempo. ¿Por qué se fue? Un perplejo Ernesto se dirigió a un oficial de estación cercano. Vinimos para el tren de las 9. ¿Por qué se ha ido? El oficial respondió con calma y sin emociones. Lo sentimos mucho. El tren a Mérida de las 9 cerró sus puertas a las 8:59 minutos 50 segundos y partió exactamente a las 9 según el horario.
En ese instante, los rostros de la pareja palidecieron. Un ferrocarril que opera con precisión de segundos. Ernesto miró el suelo del andén y suspiró. Levantó la vista lentamente dirigiendo sus ojos al reloj de la estación y al panel electrónico. Marcaba las 9 en punto exactas. Realmente la precisión de segundos, dijo en voz baja, con una mezcla de confusión e ironía. Pero en ese momento, esa precisión parecía una crueldad que abandonaba a los pasajeros. El TRA se había ido frente a ellos sin dudarlo. Ni un minuto antes, ni 30 segundos antes. Partió en el momento en que la manecilla marcó las 9. Una rigidez que era totalmente inimaginable en su experiencia. Milena, a su lado, también guardaba silencio, con los brazos cruzados. No dijo nada, solo ajustó su respiración en el aire frío. Esto es demasiado rígido, ¿no? Si todavía hay gente en el andén, ¿por qué no esperar un poco? Ernesto habló como para sí mismo, su voz cargada de ira reprimida. Esta operación robótica no tiene en cuenta a los humanos. Milena miró a su marido, sin palabras. Ernesto, incapaz de contener su enojo, continuó. En Suiza, la hora de cierre de las puertas y la hora de salida son casi las mismas, y si el conductor ve a un pasajero corriendo, a veces espera un poco. Hay flexibilidad. ¿Esto es lo que llaman precisión? ¿No es solo un procedimiento mecánico? En su voz había menos rabia que una dignidad herida. El orgullo suizo por la puntualidad se sentía como si se estuviera rompiendo ante sus ojos. De verdad, es decepcionante, dijo, su tono mezclado con arrepentimiento y frustración. La pista frente a ellos estaba vacía. Solo quedaba el andén silencioso y el panel electrónico que anunciaba el próximo tren. La ira de Ernesto aún no se había calmado, y la insatisfacción por el TRA que se había escapado seguía hirviendo en su interior. Fue entonces cuando el oficial de estación se acercó un paso, asintió cortésmente y comenzó a hablar. Lamento mucho la confusión. La hora de salida del TRA se refiere al momento en que el tren comienza a moverse. Por lo tanto, debemos cerrar todas las puertas y completar las comprobaciones de seguridad unas docenas de segundos antes de la hora de salida. Su tono era tranquilo pero no frío, solo transmitiendo sinceramente una regla establecida. ¿De verdad tienen que ser tan rápidos? ¿Qué diferencia hacen unos segundos de espera? ¿No les importa si un pasajero pierde el tren?, insistió Ernesto, con la voz fuerte, sus emociones por encima de la calma y la razón. El oficial hizo una breve pausa y continuó con un tono suave pero firme. Consideramos que el retraso por una sola persona causa inconvenientes a todos los demás pasajeros. La explicación era correcta, lógicamente impecable, pero Ernesto no podía aceptarla de inmediato. La premisa de que el ferrocarril es algo con cierta flexibilidad finalmente comenzó a colapsar en su mente. Era la obsesión humana por la precisión que había profesado durante años en Suiza. Era su propia identidad. ¿Así es como lo hacen en México? Finalmente habló. Su voz ya no era de enojo, sino de un sentimiento de impotencia. Milena, que había estado observando en silencio, bajó la mirada al escuchar la explicación. No nos dijeron eso. Nadie nos lo dijo. Su voz temblaba débilmente. El oficial continuó. En México, la precisión al segundo se relaciona con la confianza de todos los pasajeros. Por eso, incluso si un pasajero no logra abordar antes de la salida, el tren nunca espera. Por el contrario, un retraso de unos minutos podría desorganizar los planes de cientos, incluso miles de otras personas. La expresión de Milena comenzó a cambiar, pero todavía había una lucha interior, una resistencia causada por la colisión de sus propios valores. ¿Es esta una nación sin corazón?, le dijo a su marido. El oficial se disculpó cortésmente por el inconveniente y se ofreció a guiarlos al siguiente tren. A pesar de la ira proyectada hacia él, el oficial nunca alzó la voz, siempre respondiendo con calma y respeto. Esa actitud, lejos de ser fría indiferencia, transmitía consideración. Esa sinceridad hizo que Milena se sobresaltara. Ernesto, por otro lado, todavía estaba rumiando sobre cómo había llegado justo a tiempo para la hora de salida. Incapaz de encontrar una réplica, solo pudo seguir en silencio las indicaciones del oficial. Minutos después, la pareja se encontró de nuevo en el andén del TRA. No había rastro del tren que deberían haber tomado. Ernesto solo miraba vagamente a lo lejos por la vía. El andén estaba tranquilo, pero no en silencio. El anuncio del próximo tren resonaba en los altavoces. La suave melodía de salida que se escuchaba en la distancia, el sonido del carrito de limpieza que empujaba un trabajador uniformado.
Todo funcionaba a la perfección para la siguiente meta. Se siente como si solo nosotros hubiéramos sido excluidos del engranaje, murmuró Milena. Pero Ernesto no tenía energía para responder. Miró el suelo bajo sus pies. El lugar donde estaba parado debería haber sido ocupado por alguien más que abordó el tren reservado hace unos minutos. Ahora, solo ellos estaban completamente fuera de ese flujo, como existencias que no figuraban en el horario. Ernesto se quedó paralizado en el andén y allí notó algo. ¿Por qué nadie estaba enojado? ¿Por qué nadie estaba gritando? Había otros pasajeros en el andén, pero ni uno solo estaba levantando la voz. El oficial y los otros pasajeros simplemente se dirigían en silencio hacia el próximo tren. ¿Acaso las emociones no existían aquí? ¿O el retraso ni siquiera merecía una mención? En ese momento, Ernesto comprendió de repente. Aquí, el orden estaba por encima de los sentimientos personales. Esto no era indiferencia. Estaba funcionando como un lenguaje que protegía a todos por igual. Por eso nadie gritaba, nadie protestaba. Todos actuaban como si protegieran su propio tiempo. ¿Qué creíamos que era la puntualidad? La pregunta de Milena tocó el corazón de Ernesto. Sí, la puntualidad que ellos creían incluía en última instancia un margen de tiempo tolerado. Un pequeño error era inevitable. Si veían a un pasajero corriendo, el conductor a veces hacía un gesto para esperar. El ferrocarril suizo tenía esa flexibilidad humana. Por eso, él siempre había creído que la supuesta operación mexicana al segundo era pura propaganda, pero la realidad era diferente. Aquí, la frase al segundo no era un eslogan vacío, sino el momento exacto de partida. La hora de salida equivalía al instante en que el tren comenzaba a moverse. Antes de eso, todas las puertas estaban cerradas y las comprobaciones de seguridad completadas. Ernesto quiso decir algo, pero no pudo. En el andén frente a él no había objeto de su ira ni espacio para la refutación. Solo existía la realidad abrumadora de que ellos, la pareja, habían sido dejados atrás. El oficial no los había despedido con indiferencia, sino que había desmantelado su argumento con una explicación tranquila, precisa y respetuosa. La hora de salida del TRA se refiere al momento en que el tren comienza a moverse. Por lo tanto, las puertas se cierran docenas de segundos antes de eso. Solo esta explicación había sacudido fundamentalmente el sentido común de Ernesto. Ernesto respiró hondo. Un sentimiento de derrota tranquila apareció en su rostro. Pensé que venía de un país estricto con el tiempo, pero México va un paso más allá. La frase que logró articular ya no estaba dirigida a nadie, sino que era un ajuste de cuentas con su propia dignidad destrozada. Milena, que había estado en silencio a su lado, no cambió su expresión al escuchar a su marido, solo miró el boleto en su mano izquierda. Ella también estaba conmocionada, pero al ver a su marido admitir la derrota de Boca, una esquina de su corazón sintió una pizca de alivio. Milena no había notado la precisión mexicana al principio, pero después de presenciar la conversación con el oficial y enfrentar el hecho de haber perdido el tren, ella fue la que se adaptó más rápido. Y ahora, su marido, que no había podido adaptarse, finalmente se inclinaba ante la realidad. ¿Creíamos que éramos los más estrictos del mundo con el tiempo?, dijo Ernesto. Milena finalmente levantó la mirada. Olvidémoslo. Lo que significa la puntualidad en México no es lo que pensábamos. Al escucharla, el rostro de Ernesto se contrajo ligeramente. Tal vez en algún lugar de su corazón aún quedaba un sentimiento de querer replicar, pero la realidad en el panel frente a él se actualizaba fríamente, sin permitirle ninguna emoción. El siguiente tren era a las 10:12. Ya no quedaba ningún rastro del tren que habían perdido. Ernesto soltó una risa ligera. No era de burla, sino que tenía un toque de frescura. Milena, mirándolo, sonrió. Nuestro viaje acaba de empezar, ¿no crees? Finalmente estaban empezando a comprender que la precisión al segundo del TRA no era una crueldad que abandonaba a los pasajeros, sino la máxima bondad para tratar a todos por igual. Exactamente a las 10:12 a.m., el anuncio sonó al mismo tiempo que su tren programado llegaba. Ernesto y Milena se levantaron tranquilamente del borde del andén. La frustración y la sensación de fracaso que los habían atado momentos antes parecían haberse aliviado un poco. No volveremos a cometer el mismo error, dijo Ernesto, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Minutos después, el TRA no solo llegó a tiempo, sino que se deslizó hacia el andén con precisión de segundos. El cuerpo del tren se detuvo en silencio, con una aerodinámica hermosa, como si nada hubiera pasado. Las puertas se abrieron sin problemas.
Fuimos perdonados. Ese sentimiento surgió de su movimiento perfecto. El interior del vagón tenía un piso pulido y asientos alineados. Todo estaba envuelto en silencio. Incluso el interior del transporte público mexicano no permitía la menor negligencia. Al sentarse en sus asientos, la pareja intercambió una mirada. La ansiedad y la frustración que habían estado en sus corazones habían desaparecido, reemplazadas por un respeto abrumador. «Es increíble. Esto es arte, ¿verdad?», susurró Milena. Su marido pensó por un momento y respondió: «Más que arte, es una creencia». El tren avanzaba sin temblar, en silencio. Era rápido, pero no daba miedo. Los trenes suizos eran sin duda excelentes e incluso se enorgullecían de estar entre los mejores del mundo, pero el TRA tenía una precisión que trascendía la voluntad humana. Esto no era la indiferencia de excluir a la humanidad. Por el contrario, era una colección de delicadeza totalmente ajustada para evitar que el error de una persona molestara a miles. Al no complacer a cada individuo, se daba una oportunidad igual a todos. Este punto, la pareja finalmente comenzó a experimentarlo en carne propia. Poco después, se escuchó el anuncio del conductor en el vagón: «Este tren llegará a Mérida a tiempo». Al escuchar esto, los dos se sonrieron. «A tiempo», murmuró el marido. Ya no había arrepentimiento ni sarcasmo en su voz, sino un pequeño orgullo. «Hoy hemos crecido un poco». El TRA no era solo un medio de transporte rápido y preciso para ellos. Era una cultura en sí misma. Se oían suaves conversaciones desde el asiento trasero. Afuera, el paisaje se movía. Dentro del vagón, la gente leía tranquilamente, miraba sus teléfonos, dormía. Cada persona aceptaba esta precisión como algo natural. Entonces, Ernesto se dio cuenta de que esta precisión no era el esfuerzo de una sola persona, sino un valor compartido por toda la sociedad. «Este tren viaja con confianza, ¿verdad?», le dijo su esposa de nuevo. El marido asintió en silencio. La melodía que habían escuchado en el andén finalmente resonaba en sus oídos. Mirando el paisaje que pasaba por la ventana, Ernesto pensó en silencio. No solo perdimos un tren, fue el momento en que nuestro valor colisionó con algo más grande. Milena miró el perfil de su marido. Su expresión estaba tranquila, sin la ansiedad de antes. «Tuvimos una gran experiencia», dijo. Ernesto asintió suavemente. Sí, fue una experiencia dolorosa, pero necesaria. El TRA se dirigía a Mérida a 300 km por hora. Dentro del vagón, esa velocidad era totalmente imperceptible. Simplemente eran transportados silenciosa, precisa y puntualmente a su destino. El paisaje mexicano pasaba por la ventana, y en sus corazones algo nuevo fluía. No era frustración, sino una nueva perspectiva. Días después, Ernesto y Milena regresaron a Suiza. Al aterrizar en el aeropuerto de Zúrich, el aire de la ciudad era claro como de costumbre, pero el paisaje que vieron les pareció un poco diferente de antes. El fin de semana después de regresar a Saint Gallen, Ernesto se reunió con su viejo amigo, Renato. Ambos eran entusiastas de los ferrocarriles desde la época universitaria y todavía se reunían varias veces al año para ver exposiciones de trenes a escala. ¿Y qué tal el ferrocarril mexicano? ¿Es cierto el mito de la precisión al segundo?, preguntó Renato con un tono ligeramente burlón al otro lado de la mesa del café. Ernesto se quedó en silencio por un momento, mirando el café que se enfriaba en la taza. «Es cierto, y es asombroso». Renato se inclinó hacia adelante. «Perdimos el TRA. Llegamos al andén a tiempo, pero las puertas ya estaban cerradas. El tren salió puntualmente a las 9 horas. Estábamos pensando por qué si habíamos llegado a tiempo». Sonrió a medias. Pero en México, la hora de salida se refiere al momento en que el tren comienza a moverse. Las puertas se cierran antes de eso. Lo entendimos completamente mal. Subestimamos su rigor. Renato se quedó en silencio por un momento y luego se echó a reír. «Ja, no me lo creo. No pensé que usarías la palabra subestimar, pero de verdad fue humillante. Incluso discutí con el oficial», dijo Ernesto con una sonrisa amarga. Pero él solo explicó con calma que la precisión al segundo es igualdad para todos los pasajeros. En ese momento no pude refutar nada. Renato recuperó su expresión seria y asintió lentamente. «Ya veo. Es la primera vez que te escucho hablar así. Que un hombre orgulloso admita la derrota. Por eso lo encuentro muy admirable». Una sonrisa tranquila apareció en el rostro de Ernesto. En ese momento su teléfono inteligente vibró suavemente. En la pantalla un mensaje de Milena. «Quiero escribir sobre esto en las redes sociales. Quiero transmitir la verdad al mundo».
Ernesto miró instantáneamente por la ventana de la cafetería. El reloj del pueblo marcaba la hora con precisión, pero lo que apareció en su mente fue ese andén silencioso en la Ciudad de México, porque para nosotros es el comienzo de nuestro sentido común. «¿Qué cosa curiosa?», preguntó Renato, «que en este país que siempre pensé que era el más estricto del mundo con el tiempo, Suiza, fue en México donde realmente tuve que enfrentarme al tiempo». Después publicaron la crónica de su viaje, incluida esta experiencia en México, en las redes sociales. Sin fotos ni videos, solo la narración de los hechos. Era una historia sobre cómo un hombre que se creía de la nación más estricta con el tiempo fue humillado al subir al TRA. Escribieron honestamente: «Llegamos al andén justo a la hora de salida, pero las puertas ya estaban cerradas. Estábamos enojados y tristes, pero era solo porque nuestra percepción era ingenua». La precisión mexicana se basa en el cuidado humano y en una cultura de confianza en el orden social. Cuando nos dimos cuenta de esto, entendimos lo arrogantes que habíamos sido. La publicación se volvió viral instantáneamente. Como un cortometraje, una derrota hermosa, una actitud humilde es genial, fueron algunos de los comentarios que llegaron. En poco tiempo acumuló 30,000 likes. Hubo respuestas de personal ferroviario y viajeros de otros países. La puntualidad en México no significaba llegar un poco tarde. También tomé el TRA una vez y puedo entenderlo. Se siente como estar dentro de un reloj. Cada comentario tocaba profundamente su corazón. Ernesto pensó de nuevo en esa mañana en la Ciudad de México. Si hubiera devuelto el golpe al oficial en ese momento, si hubiera rechazado ese orden, no habría habido tal comprensión y crecimiento. De vuelta en Suiza, los trenes también llegaban a tiempo, pero no podían transmitir ese significado silencioso y preciso. Por eso, no querían que ese viaje en el TRA terminara solo como un medio de transporte. La próxima vez que vayamos a México, tomaremos el TRA de nuevo. Esta vez llegaremos al andén 5 minutos antes, dijo su esposa riendo juguetonamente. No, llegaremos 10 minutos antes, respondió Ernesto riendo también. Para ellos, el TRA no fue un lugar de fracaso ante el muro del tiempo. Por el contrario, fue el punto de partida que sacudió su sentido común y dio a luz a un nuevo valor. Ambos miraron las vastas montañas suizas por la ventana, ya anticipando su próximo viaje. Semanas después, Ernesto, como de costumbre, leía el periódico en la cafetería del pueblo. Inconscientemente miró por la ventana. En el instante en que la campana de la iglesia marcó las 9 de la mañana, la imagen del andén de la estación central de la Ciudad de México apareció en su mente, silenciosa, precisa y un orden que no era frío. La precisión al segundo que había experimentado en México ya no era solo asombro para él, sino que se había transformado en un respeto grabado en su corazón. Finalmente, comenzó a darse cuenta de que la puntualidad no era solo el cumplimiento de reglas, sino una cultura de respeto por los demás. Cuando el tren de Zúrich se retrasaba 1 minuto, él, que antes fruncía el ceño, ahora pensaba en silencio. ¿Qué haría un mexicano? Pensaría, seguramente lo aceptarían con calma, y se dio cuenta de que lo que realmente había cambiado era su propia actitud hacia el tiempo. El reloj que se veía desde la ventana de la cafetería seguía moviéndose como siempre, pero los ojos de Ernesto que miraban las manecillas ya no eran los mismos. Un día, Milena le dijo a su marido: «Tal vez el hecho de que perdiéramos ese tren no fue solo una coincidencia». Ernesto dejó su taza de café y miró a su esposa. «¿Qué quieres decir? Si hubiéramos subido ese tren, no habríamos aprendido nada. Solo habríamos pensado el TR. Es increíble y se habría acabado». Al escucharla, Ernesto asintió en silencio. «Tienes razón. Fue por ese fracaso que pudimos reflexionar sobre nosotros mismos». Ambos recordaron innumerables veces ese día. La frustración sentida en el andén, la explicación tranquila del oficial de estación y el momento en que su sentido común colapsó. Todo se grabó en sus corazones como una experiencia insustituible. Pensaban que venían de una nación estricta con el tiempo, pero la dimensión mexicana era completamente diferente. Esta experiencia fue mucho más que un simple accidente para ellos. Fue un viaje que les hizo comprender que el sentido común que daban por sentado a veces no era universal. El paisaje suizo fluía tranquilamente por la ventana. El tiempo pasaba. Ernesto recordó una vez más ese andén en la estación central y sonrió suavemente. El reloj de la cafetería avanzó un paso más